Perfecto, pues otro capítulo más de Lite Lupa, la lupa literaria, en el que, bueno, pues este va a ser el capítulo número 101. Es decir, hemos llegado a lo que es la centena y, bueno, pues marcamos una especie de nueva etapa, por así decirlo. Y me he quedado pensando cómo podríamos, bueno, pues hacer honor de alguna manera u otra. Que en realidad yo soy de los que piensan, yo como maestro que soy, bueno, pues no, esto es como los exámenes, son muchos exámenes. Al final lo que cuenta es el conjunto, no solamente un examen. Pero, bueno, pues vamos a intentar hacer algo especial, aunque lo importante sea el conjunto de Lite Lupa. Y por eso he intentado innovar un nuevo tipo de formato. Bueno, pues aquí tenemos a mucha gente, más de la que uno esperaría si visualiza frecuentemente Lite Lupa, pero tiene un porqué, tiene un motivo, porque van a haber dos bandos. Creo yo, a lo mejor nos van sorprendiendo y se va ramificando la situación. Dos bandos, quizá algunos más tirando al sí, quizá otros más tirando al no, sobre una pregunta que va a ser la principal, que va a ser la de si la romántica debe tener un final feliz. Que eso puede ser quizá un poco polémico y tal, que bueno, todo tiene sus matices. A lo mejor uno opina que sí con matices y otro opina que no con matices. Pero vamos a profundizar un poquito en lo primero, en presentar a las personas que tenemos aquí, ¿no? Algunos han repetido, otros no. Vamos a ir por orden. Ana, ¿qué tal? ¿Quién eres tú? ¿De dónde has salido? Coméntanos un poquillo. Bueno, yo soy Ana Brotón, soy escritora de Tu Navidad y el Ramadán y, bueno, escritora de romance, lectora de romance y amante del romance. Claro. Y encima, como ya te tuvimos en un capítulo, que a quien le guste ya, esto lo adelanto, ¿no? Si os gusta y queréis saber más de cualquiera de los participantes que estén aquí, pues todos tienen un capítulo anterior en el que podéis investigar un poquito más. Todos, excepto Alice, no sé cómo llamarte, si Niram Silam o Alice Marín, porque tú eres la que se estrena en Little Es Lupa. que es lo mismo, pero al revés. Al revés, un efecto espejo. Pues bueno, primero Pues coméntanos mira, cómo te yo llamamos. Sí, coméntanos cómo te llamamos y quién eres. ¿Qué podemos saber de ti? Vale. No, soy escritora de romance. Tengo publicado varias novelas de romance, así que creo que sé sobre el tema. Vale, perfecto. Si quieres nos puedes comentar algún título o algo para profundizar un poquito en ti. Sí, tengo publicada una novela autoconclusiva que se llama Reflejos de mi alma, que es de romance y suspense. Y también tengo una serie que es de romance cozy, así de adolescentes. Perfecto. Y Se bueno, llama a Siete Noches. Andrés... ¿Perdón? ¿Perdón? Creo que a lo Creo que es mejor mi va con un internet que poco... va fatal. Sí, a lo mejor puede ir con un poco de lag. Pero bueno, no os preocupéis. El peso se reparte entre muchas personas. Andrés, coméntanos quién eres tú. Tú ya has estado aquí previamente, pero bueno, coméntanos. Bueno, yo soy Andrés Astasio, tengo ya alguna novela publicada como La maldición de las Islas Mac, Hijos de la Tormenta. Bueno, probablemente para cuando haya salido este capítulo se habrá anunciado una cosa para el año que viene, pero de momento no se puede decir. Pero bueno, si la gente quiere investigar algo, estará bastante reciente anunciado. Y nada, de hecho, entre otras cosas, pues escribo mucha fantasía, pero también mucho romance. Entonces tengo muchas ganas de esta charla. Perfecto. Y bueno, Clara, coméntanos, ¿quién eres tú? ¿De dónde has salido? Creo que tú eres la que más ha salido en Litelupa, así que a ver quién es quién tiene el pecado de no conocer a Clara, ¿no? Dentro de lo que es Litelupa. A ver, coméntanos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Clara Rodríguez, tengo 25 años y soy una escritora de Valhalla Ediciones, como aquí mi compañero Carlos Jiménez. Mi novela se llama Piel de mariposa, forma parte de la primera saga publicada por Valhalla Ediciones y bueno, ahora mismo estoy enzarzada en su secuela. Y la verdad es que yo consumo romance, pero soy muy exigente para las tramas de romance. Me gustan los romances que estén muy, muy bien escritos, si no,
no me acaba de. Entonces, me hace mucha ilusión, ¿no?, estar en este episodio para poder aportar pues mi punto de vista subjetivo, ¿no?, sobre lo que considero que debería ser el romance o no. Y en esta saga que estoy haciendo, que se llama El mito de Eva, habrá una gran historia de amor, así que supongo que este podcast me va a ayudar muchísimo para escribirlo. Sí, a fin de cuentas, el tema romántico siempre es como puede ser como un género puramente dicho, pero también puede ser una trama o subtrama o unos tintes que pueden estar en un género literario u otro. Entonces, bueno, nos vamos a meter un poquito ya en lo que es el asunto. Os voy a lanzar la pregunta directamente para saber más o menos qué pensamos. Y ya a raíz de eso, pues vamos gestionando de una manera u otra lo que es el capítulo, ¿no?, el programa. En este capítulo es realmente en el que tengo un guión más chico, bastante chico, porque sé que el camino puede ir por un lado o por otro. Entonces, bueno, vamos a experimentar. Ana, ¿tú crees que la romántica debe tener un final feliz sí o sí? A ver, A ver. yo aquí tengo una opinión muy marcada y muy personal y muy, digamos, desligada de la opinión un poco editorial que hay. Para mí, una romántica no tiene por qué tener un final feliz. Es decir, yo tiendo a hacer finales que se quedan ahí un poco jodidos y me han llamado la atención varias veces de decirme, oye, que estás en romántica. Y yo como, ya lo sé, pero no puede ser romántica y acabar de forma trágica. O sea, porque en la realidad el romance no acaba siempre bien. Vamos a ser realistas. Y eso no hace que las historias sean menos bonitas. Entonces, para mí sería un no es necesario. No tendría que estar ahí la palabra debería. Vale, perfecto. Alice, ¿qué opinas al respecto? Yo tengo una opinión bastante firme del asunto, y es que si verdaderamente no tiene final feliz, no es su género, verdaderamente no es romance. Porque si tiene el peso, por ejemplo, en el final, con una muerte o lo que sea, ya eso es tragedia o drama. Y lo podemos ver en novelas anteriores, como por ejemplo Romeo y Julieta, en muchas de Nicholas Sparks, que es muy famoso, ese autor, que es el de Diario de Noah, Un paseo para recordar. Y verdaderamente, si tú te fijas en los géneros en los que abarcan esas novelas, son novelas dramáticas o tragedias, y su subgénero es el romance. Yo opino que sí, necesariamente para que sea el primer género y tú lo vendas como primer género romance, debería tener un final feliz. Vale, perfecto. Ya tenemos aquí un sí, tenemos un no, tenemos ahí ya las justificaciones. A ver, Andrés, coméntanos. Bueno, a ver, yo varío un poco, ¿vale? Porque soy más partidario del sí, pero también es verdad que a mí me gustan mucho los finales trágicos normalmente. Pero claro, en la romántica, por ejemplo, me pasa al contrario, que es como, aunque me encanten los finales trágicos, cuando, por ejemplo, tengo que leer un libro de romance, a mí, o sea, yo lo leo como un poco desconexión, de decir, voy a pasar un rato agradable con este libro. Entonces, a mí, personalmente, me gusta que tengan finales felices. También es verdad que entiendo que no es necesario que sea siempre así, o sea, al final no todo puede ser blanco y negro, y yo creo que puede haber un poco de todo, ¿no? Que por eso también en la variedad está el gusto. Habrá gente que prefiera pues novelas románticas que, oye, a lo mejor se pongan con ellas y les dé un giro, les sorprende y diga, oye, pues yo pensaba que esto iba a ser una novela romántica que acabase súper bien y de repente me he encontrado que al final a lo mejor no era de tragedia, pero a lo mejor es un poco agridulce, ¿no? Estos típicos finales que te dejan ahí como que termina bien, pero podría terminar mejor. Entonces, siempre puede haber un poco de todo. Entonces, yo me mantengo ahí un poco como, sí me gustan los finales felices. Normalmente cuando leo romántica me gusta que sea un final feliz, pero entiendo que también haya finales ahí un poco agridulces. Vale. Y Clara, coméntanos un poco. Yo pienso que el romance, si la novela, la obra, cualquier, pues la película, ¿no?, es un romance, pues no debería tener un final feliz o no, dependiendo si es romance o no, sino que debería ir acorde el tono. No sé si me he explicado bien. Es decir, que el final feliz o no debería ir acorde si esa obra es romántica o no. Porque tú puedes hacer muchas historias de amor, ¿no? Existen muchas historias de amor y hay historias de amor más agridulces, luego historias de amor que son más alegres, por ejemplo, una comedia romántica, ¿no?, que
las típicas que sacan en Navidad, o historias de amor que son muy trágicas, que están enfocadas a, pues, a un posible final que es trágico, ¿no? Entonces yo creo que el romance y cómo va a acabar ese romance debería ir acorde al tono del libro, de la película y eso. No debería decirse de forma obligatoria si el romance tiene que tener final feliz o no tener final feliz. Porque eso de que decimos no, de que el romance muchas veces no tiene un final feliz, perfecto, pero es que hay romances que tienen un final feliz porque lo podemos ver en la vida real también, ¿vale? Hay matrimonios que duran hasta la muerte, por ejemplo, ¿no? Y se llevan muy bien, claro, no son felices, ¿no? Entonces, por eso digo que no es surrealista decir que un romance puede acabar bien, porque lo vemos en nuestro mundo, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Vale. Bueno, pues aquí ya tenemos un conjunto de diversas opiniones, ¿no? Me ha llamado mucho la atención, creo que ha sido Alice, que ha comentado que al final el tema es que la teoría dice que el género romántico debe de acabar con un final feliz, por así decirlo. No sé si me he equivocado, que es más o menos realmente eso, ¿verdad? Exactamente. Vale. Entonces, ¿qué opináis del tema de la teoría, ¿no? Porque al final, bueno, la teoría es como lo cual nos orientamos todos. ¿Es posible que en cierta parte la teoría se imponga, por así decirlo, y eso haga que la romántica quede en un género secundario? Es decir, y haya un género primario que pueda ser la fantasía o pueda ser la ciencia ficción. ¿Pensáis que la guía general que debería de marcar tendría que ser la teoría? ¿O realmente podemos darle una vuelta de tuerca e intentar cambiar eso en cierta parte o ramificar o cambiar un poco la situación? Lo que pongo sobre la mesa es la teoría. Y comentar si de alguna manera u otra cambiáis la opinión, ¿no? Ya empezándonos a retroalimentar. Ana, no sé si ha variado un poco la opinión. A ver, no ha variado, pero sí que es verdad que escuchando a mis compañeros y compañeras sí que matizaría. Como bien está diciendo Clara, pues que tenga un final más bien, ¿sabes? Más feliz o uno más trágico, no debería cambiar el hecho de que se trate de una novela romántica. Igual que están las comedias románticas y las películas de romance, y ahí hay como esa diferencia, pues también podría haber eh, romance trágico, ¿sabes? Y entonces se puede acabar mal, pero que no quiten esa etiqueta de romance, porque a mí, por ejemplo, pues si nos ponemos así, mi vida ha sido una tragedia, no ha sido una vida de romance. A ver, todo el mundo ha tenido tragedias y eso también lleva a otros romances, lleva a otras cosas. ¿Y por qué el final de un libro tiene que acabar súper bien cuando en la vida real las cosas no son así? ¿O sí? Pero tendría que haber esa libertad, bajo mi punto de vista. Pero también pienso, igual como ha dicho Alice, que cuando uno se pone a leer un libro de romance es como, quieres quedarte a gusto, quieres quedarte bien. Sí, pero a mí los libros que más me han marcado de romance o que yo he considerado romance han sido los que han tenido un final trágico. No sé si es que me gusta el drama o, por cierto, disculpa a mi gato, pero va por siempre, ¿vale? Nada, es súper gracioso. Tenemos el gag, ahí tenemos el gag. Bueno, indico, ya que hemos arrancado un poquito, cualquiera en cualquier momento puede pedir el turno de palabras sin ningún tipo de problema, para que esto sea como más dinámico y no sea ronda. Alice, no sé qué opinas después de haber escuchado al resto de tus compañeros, si hay alguna aportación. Ali está un poco paralizada. Saltamos a Andrés, por si acaso. Vale. Andrés, coméntanos un poquillo. Bueno, a ver, yo claro, entiendo la teoría y que al final, pues claro, tú cuando tienes un género, al fin y al cabo es puramente teórico, ¿sabes? Porque al final lo construyes teóricamente para englobarlo en base a unas características, pues para que sea más fácil para todos. Pero luego es verdad que en la práctica es muy difícil también catalogarlo, porque a todo el que escribe yo creo que le pasa que es como, ¿y qué género es tu novela? Pues yo qué sé, es un conglomerado de muchas cosas. ¿Qué prima más, el romance, la fantasía? Pues no sé, son todas las cosas, ¿no? Entonces, claro, es un poco complicado decir, pues esto o esto categóricamente, ¿no? Porque luego en la práctica es mucho más complicado. Yo entiendo que sí que es verdad que a nivel a lo mejor editorial y tal se apueste mucho por el concepto romántico de final feliz, pero porque al final es también lo tradicional,
Y lo que también yo creo que cumple las expectativas del público, ¿no? Esto es como si tú vas a ver una peli de amor y lógicamente la peli acaba bien, el espectador como que sale contento porque es lo que ha ido a ver en un principio. Si de repente acaba mal, los habrá que salgan sorprendidos y los habrá que salgan disgustados. ¿Porque está mal? No, probablemente no, sino porque igual no has cumplido las expectativas que el espectador en un principio porque está acostumbrado a X y Z, ¿sabes? Entonces, yo, por ejemplo, sí que estoy de acuerdo con lo que decía Clara antes, de que yo creo que el romance sea, digamos, final feliz o no, debería marcarlo más lo que te pida el libro, el tono y la trama, que el hecho en sí de que sea una historia de romance, ¿no? Pero, claro, entran muchas perspectivas luego a nivel editorial y de mercado. Me ha gustado mucho una cosa que has dicho, ya luego la rescato y la utilizo luego para otra pregunta, ¿no? Que servirá para profundizar. Clara, no sé si quieres aportar algo. Sí, bueno, que estoy de acuerdo con Andrés, es decir, que la gente, bueno, cuando vaya a cine quizás se sienta sorprendido, decepcionado porque sea una película de romance, ¿no? En el caso de ir a cine, o cuando lees un libro, pero que, bueno, recalco mi statement anterior, ¿no? Que depende del tono, ¿no? Que también se ha dicho en este podcast, creo que ha sido Ana, que lo ha dicho también, que depende de el tono de la obra, sea un cine, sea una novela. Entonces, cuando hablamos de mezclar géneros, que es verdad lo que ha dicho Andrés, que cuando te preguntan de qué es tu novela o de qué es la película, y entonces a veces te cuesta un poquito describirla, ¿no? Porque normalmente se mezclan algunos géneros, pero aquí está el dato. Aquí es lo más importante. Que siempre pesa un género más que otro. Y eso se nota. En Titanic es una película, vale, histórica, porque es de género histórico. Es un drama, sí, porque relata como una obra maestra de la ingeniería como el Titanic. Bueno, perdón por el spoiler para las personas que no se lo hayan visto, pero bueno, que... Y eso es una tragedia, ¿no? Es un drama histórico y una tragedia y las personas ahí muriendo, pero ¿qué es lo que pesa más de toda la historia? Que es la historia de amor de los protagonistas. Entonces, por eso se dice que Titanic es una película romántica. Entonces, creo que a la hora de mezclar géneros, vale, me parece bien que digas que tiene un poquito de aquí, un poquito de allá, pero ¿qué es lo que pesa más? ¿El romance o pesa otra cosa? Entonces, pues eso, es así de simple. Pesa, por el género que más pese, pues es una novela o una película tal, de tal género, creo, ¿eh? Me resulta también muy interesante eso. Titanic. Perdona, yo es que antes me ha fallado. Dale. El tema de la teoría, entonces, no sé, o bueno, realmente es un tema que has sacado tú. ¿Alguna opinión respecto al resto? Sí, mira, lo que quería decir, lo he escuchado, aunque el internet me iba fatal, pero lo he escuchado. Yo lo que opino es que, por ejemplo, yo te digo, te vendo esta novela de fantasía, ¿vale? Te vendo que te pongo fantasía, ¿vale? Una fantasía épica mismo. Y tú coges, la compras, empiezas a leerla, dice, pues tiene todos los puntos de una fantasía, tal. ¿Qué pasa? Que llega al final y de pronto te da un giro y ese giro termina, pues vamos a poner como un thriller. Ya has engañado al lector al decirle, porque ya esperaba una aventura, no esperaba un thriller al final. Y con eso es lo que digo yo con las románticas. Las personas cuando deciden leer romántica o novela de romance esperan una novela de confort, una novela en la que termine bien y ellos acaben sintiéndose bien tras leerla. Y eso lo he escuchado yo de muchos lectores que han leído novelas románticas y después se han sentido decepcionados al ver que a lo mejor uno de los protagonistas moría o que se separaban y se sentían pues engañados porque después tú los ves las portadas y pones portadas te dan a entender de que quedan juntos, que... Por eso yo opino que verdaderamente lo que haces es engañar al lector si al final le das un final que no es de romántica, sino a lo mejor es un drama o es una tragedia. Vale, muy interesante ese punto. Dale, Ana. Yo ahí me gustaría decir que el tema de las portadas, evidentemente, no te van a poner en una portada, pues al final el tío muriéndose del rollo de me muero en este libro. Es decir, pero es como con muchísimos temas. Es decir, tú cuando empiezas a leer un libro, sea del género que sea, hay temas pues que a lo mejor a ti te apetece leer y temas que no. De golpe te sale algo de maltrato dentro del libro, te salen algunas cosas. Es decir,
pues hay cosas que sí que puedes ir avisando, pero dentro de una historia de amor, pues que vaya a acabar mejor o peor, o sea, es que no es inviable, es decir, pasan estas cosas. Bajo mi punto de vista, y entiendo que, visto desde la teoría y desde un poco el moverlo dentro del mundo literario, sí que es verdad que la romántica, pues te dicen: "Oye, pues que tenga un final feliz, porque así sí que es romántica, si no tendríamos que etiquetarla como otra cosa". O muévela un poquito más la historia para que no acabe así y acabe de otra forma, y al final, quieras o no quieras, es como sí, pero tampoco está mal. Es decir, la gente cuando lee un libro de romántica también espera el drama, también espera el momento en el que se te cae la lagrimita porque se ha ido el protagonista y no quiere estar con la protagonista o con el otro protagonista, y es como, sin esos momentos de drama y de tensión, la historia tampoco se crea. Entonces, la historia puede evolucionar de ahí y acabar bien, o puede evolucionar de bien y acabar mal también. Es decir, al final es una historia de amor y el amor tiene muchas vías. Saltamos Mi forma de a Clara. pensar. Yo sé que mi Sí, forma de pensar no es la de Sí, todos. no, sí, sí, bueno, yo creo que la manera de pensar de todos es todo perfectamente válida, lógicamente, ¿no? Pero también quiero objetar una cosita que ha dicho Alice, que dice que el romance, ¿no? Pues equivale a confort, ¿no? Y la gente que busca el romance tanto en cine como en libros, pues quiere leer algo o ver algo que pues no les dé pena o que no les cree sentimientos negativos, ¿no? Hablando en términos generales. Pero lo que pasa es que hay gente que le encanta sufrir por amor. A menos en ficción, lógicamente. Me Entonces, suena. claro, ¿para qué están los culebrones? Los culebrones están para la gente que le encanta sufrir viendo a los personajes ahí que les rompan el corazón de la manera más dramática posible. Bueno, pues hay gente para todo. Entonces, yo valoro mucho las películas y los libros que te pongan historias de amor desenfadadas o que tengan un final feliz. De verdad, hay comedias románticas, hay libros que tienen historias de amor preciosas que con sus altibajos acaban con un final feliz y vamos, el corazoncito se te calienta y acabas con una sonrisa. Sí, de verdad que las valoro muchísimo este tipo de obras. Pero, por ejemplo, hay otras que las historias de amor no acaban bien y son memorables por el impacto y porque te hacen sentir bien por lo bien escrita que está la historia o por lo bien interpretada. Es decir, tú puedes salir con una sonrisa del cine o irte a dormir después de leer con una sonrisa pensando, ostras, qué gran historia estoy leyendo a pesar de que esté acabando fatal. O sea, yo creo que varían mucho de gustos y que la felicidad de una persona pues no depende de si acaba bien o no ese romance, claro. Vale, pasamos a Alice. No sé si quería decir algo. sí, es que creo que no se está entendiendo lo que quiero decir. Y es que convertir el romance en un subgénero no le quita valor al romance de la novela. Y al igual que decimos comedia romántica, podemos decir drama romántico, tragedia romántica. Es que eso no le quita peso al romance, pero es que no es romántica si no tiene final feliz, es una tragedia romántica o un drama romántico si tienen mucho drama o no acaban juntos. Al igual que comedias románticas, porque es una novela que, aunque sea un romance, tiene un peso muy importante el humor en ella. Al igual que lo puede tener una muerte o no acaben juntos. Es lo que quiero decir. Vale. Tengo algunas preguntas en la mente, pero no sé si alguien quiere comentar algo sobre la diferenciación, porque sobre todo es el peso, ¿no? El peso que gestionamos entre un género u otro. Vale, mira, tengo aquí una pregunta muy interesante en base a una de las cosas que comentó Andrés, que él mencionaba que a veces es difícil catalogar lo que es el romance, ¿no? Por así decirlo. Así que os lanzo la pelota, ¿no? La pelota dura y difícil. ¿Qué es el romance? Que vamos a intentar ubicar las características que podría reunir. Obviamente, pues algunas se nos va a escapar, pero quizás entre todos, quizás podríamos conseguir acercarnos, ¿no? A lo que es el tema romántico. Que, claro, también aquí, conforme voy hablando, se me van ocurriendo preguntas. ¿Se puede diferenciar quizás? ¿Habrán dos definiciones de romance? Quizás el romance según la teoría y luego según lo que es el público, lo que es aceptado socialmente, o quizás coincidan las dos. Voy pensando conforme hablo.
¿qué debe de tener el romance? Tú aquí ya puedes tirar cualquier tipo de definición. Ana. Atracción. Es decir, atracción, juego, dinámica entre 2, 3 personajes o depende de cómo sea el romance, ¿no? Esa conexión entre personajes. Vale, con un peso predominante, matiza con A el ver, es peso. que Matiza el peso. en el tema del peso, yo soy de las partidarias de que en comedia romántica, comedia y romance tiene el mismo peso. Y lo tendría también si nos pusiéramos a la decir etiqueta, en tragedia romántica. Para mí tendría el mismo peso tragedia y romance. ¿Por qué? Porque que una palabra esté delante de la otra no significa que tenga más peso. Vale. Alice, comenta. La característica soltado solo unas cuantas, ahora vamos complementando, ¿no? Para saber qué características tienen libros románticos. Yo digo que la atracción y la conexión entre personajes. Vale, perfecto. Alice, no sé si puedes comentar algo, añadir o reformular. Yo pienso que, o sea, para mí la novela romántica es pues una historia sobre las relaciones humanas, en el sentido de ya intervenga 1, 2, 4 personajes, da igual el número, simplemente es hablar de una conexión entre personas, más allá pues de lo físico y demás. Y a lo de a lo que ha dicho Ana, lo digo, no le quito peso al romance porque antes vaya una palabra, pero tiene más peso en la trama el final que le des, porque es con lo que se va a quedar el lector. El lector se va a quedar antes con ese final trágico que con todos los romances bonitos que le has contado antes. Porque siempre lo que va a contar es con lo que se quede el lector. Y siempre un plot twist o un giro va a quedar antes en el lector que una frase bonita. Uy, no quiero acaparar, pero yo discrepo en eso, porque yo me quedo más en la historia de, ay, qué bonita que era la historia entre estos dos, aunque después pasara lo que pasara. Yo me quedo con la historia de amor, pero es que cada persona al final es un mundo. Y ya está, me callo. Muchas veces el tema de la perspectiva y de la subjetividad y de dónde ponemos el foco, ¿no? Y con qué nos quedamos más, eso es muy, muy interesante, ¿no? A fin de cuentas, la literatura es un arte y al igual que dos personas se quedan con una cosa diferente de un cuadro que están viendo, a uno le transmite tal y a otro le transmite tal, la literatura también es un arte. Entonces, empezamos a ver la situación de que una misma obra puede hacer sentir, ¿no? Cosas diferentes. Entonces, la percepción incluso puede volverse más compleja todo. Según cómo puede ser un final, cómo puedes llegar a empatizar según tus experiencias propias o conocimientos. La cosa se vuelve más compleja y estamos empezando a hablar ya hasta de percepción. Pero bueno, quito esto, salto a Andrés. ¿Qué debería de tener la romántica para ser romántica? Bueno, a ver, yo me quedo mucho con lo que han dicho ya mis compañeras. O sea, al final yo creo que la romántica lo que tiene que tener sobre todo es amor, ¿no? Y también desamor, yo creo, ¿no? En plan, al final es como pues el desarrollo y la relación de los personajes entre sí, entre cualquiera de ellos, que es como, pues vas viendo cómo se relacionan, cómo interactúan, cómo evolucionan, ¿no? Hacia un punto y a otro. Y ese punto, bueno, pues a veces es bueno y a veces es malo, ¿no? Pero yo creo que siempre en las historias que leemos de romance lo que te gusta es ver cómo una dinámica entre dos personas puede cambiar, ¿no? Ya sea para bien o para mal, o cómo puede ir subiendo y bajando, cómo puede ir el más puro amor incluso hasta rozar al odio y a lo mejor volver, ¿no? Que por eso también, respecto a lo que estábamos comentando ahora, a mí me parece... Yo me quedo mucho más con que importa más el viaje de la novela que el final de la novela, pero porque al final yo creo que a lo mejor una relación es súper bonita y de repente el final es súper trágico, ¿sabes? ¿Y con qué te quedas solo? Con que el final es súper trágico, en plan, con lo bonita que ha sido la relación, ¿no? O viceversa, hay relaciones en historias que a lo mejor son de repente súper tóxicas y de repente al final los personajes se reforman y acaban súper bien. También por eso es como difícil de catalogar, no sé si lo decía antes Clara o algo así con el tema este de los finales trágicos y tal, que al final el final trágico también como que impacta mucho y todo eso y es como, bueno, tú también puedes mantener como mucha tragedia durante la novela,
¿sabes? Y como que sucedan muchas cosas entre los personajes, a lo mejor broncas, van y vienen, obstáculos en la relación, o sea, todo puede ser súper trágico y de repente que el final sea un final feliz, ¿sabes? Y ahí como con qué te quedas, ¿no? Porque dices, si una novela es en su 80% súper trágica y el final de los protagonistas es súper feliz, ¿sabes? Es complicado. Al final también creo que influye mucho, por ejemplo, el marketing, ¿no? Y que las editoriales ahí tienen mucho peso de cómo te la venden, porque, por ejemplo, creo que fue con Romper el Círculo, no sé si tanto a nivel editorial, pero, por ejemplo, a nivel de película, yo vi muchas personas decepcionadas con la peli y yo creo que culpa de ello es el marketing, que te venden cosas como una historia súper de amor y dices, bueno, esto igual se debería haber vendido como otro tipo de historia, no como una historia puramente de amor, ¿no? Entonces ahí juegan yo creo que mucho peso. Sí, el marketing hace mucho. Pasamos a Clara. No sé qué opina al respecto sobre qué es la romántica. Bueno, yo considero que la romántica debe tener 2 pilares básicos y luego el resto desarrollar para que le dé carne a la historia, ¿no? En primer lugar, tienen que tener química, que se ha hablado de amor, que sería igual, ¿no? Que hubiera conexión entre los personajes, que sería lo mismo que química, pero yo lo concibo esa química como un conflicto interno compartido. Es decir, el conflicto interno de un personaje es pues la lucha interna que tiene cualquier personaje, ¿no? Por ejemplo, yo estoy luchando para no ser ignorada o ignorado en una sociedad que me ignora, por ejemplo, ¿no? Entonces, si esos personajes tienen el mismo conflicto interno y de alguna forma con sus diferencias pues consiguen encajar como 2 piezas de puzzle, entonces se crea una química espectacular. Y ejemplos de buena química entre personajes así tenemos en la literatura y en el cine. Y yo creo que por eso son tan memorables, empezando por ejemplo, con la serie de Sherlock, que es muy antigua, ya lo sé, solo tiene 4 temporadas, pero se decía que había mucha química. Y ahora no hablo de química romántica, hablo de química de amistad, pero bueno, podría valer, ¿no? También, porque creo que la base de cualquier romance es amistad, ¿no? Para empezar, amistad. Entre Sherlock y Watson tenían mucha química porque, bueno, se suplían las necesidades emocionales de los dos, ¿no? Entonces, yo creo que debería haber una base de amistad con necesidades emocionales suplidas, que se suplan, ¿no? Y con un mismo conflicto. Y algo que les una, algo exterior, por ejemplo, pues una guerra en la que estén los dos implicados, algo que les obliga a estar juntos o a cooperar, ¿no? Entonces, es muy, bueno, me ha parecido muy chulo lo que ha dicho Andrés, ¿no? Que dice que el desamor también es muy importante, y es verdad, porque el desamor es tan presente en nuestra sociedad y en el mundo como el amor. Si no hay desamor, y luego puede ser que vuelvan o no vuelvan esas personas a estar juntas, creo que quedaría hasta muy fantasioso, demasiado idealizado, ¿no? Y que lo que importa es el viaje. Yo creo que lo que importa es el viaje, igual que ha dicho Andrés, ¿no? Que no importa el final, sino que siempre recordarás esos momentos vibrantes entre esos 2 personajes, su primer beso, por ejemplo, o todas las cositas que pasaron juntos y que, bueno, luego se acaba mal, pues contribuye a que llores más o contribuye a que se te amplíe la sonrisa, claro. Es eso, creo que son los 2 pilares, ¿no? Para mí, del romance. ¿Vale? Claro, es que no se acuerda del momento del coche del Titanic, ahí con la mano. Nos acordamos de eso, del momento allí delante, ahí cogiditos. A ver, del final también te acuerdas, pero de la historia romántica del viaje. Sí. Bueno, y el momento de dibújame como una de tus chicas francesas, esa es una frase que se quedó para la historia de cine, porque es uno de los momentos más, creo que más eróticos, sensuales y más románticos de la historia del cine. Sí. O sea... Viene perfecto que hayáis hablado del Titanic porque ya desde que Clara habló por primera vez de la película se me ocurrió la siguiente pregunta. Porque claro, vuelvo a poner el concepto de la perspectiva, ¿no? A lo mejor para uno puede ser más de un género y otro de otro, es decir, innegablemente, y Titanic tiene histórica, ¿no? Pero también tiene romántica. Entonces, ¿cuál pesa más? ¿Cuál creéis vosotros que pesa más? Yo creo que todo el mundo entendemos que el hilo conductor es la romántica. Sí. Pero tanto así como para ser romántica o ser histórica, hago doble pregunta porque conforme lo tenía en la cabeza, pues se me ha ramificado en otra. ¿Pocahontas es histórica o es romántica? Porque a fin de cuentas creo que casi la misma fórmula que Titanic. Son de clases diferentes. No he visto Pocahontas. ¿No la has visto? No podéis hacer eso. Yo sí, era mi película favorita de cuando era pequeña.
Bueno, perfecto. Bueno, imagínate que van a colonizar y bueno, pues hay algo romántico, ¿no? Entre el hombre que coloniza, ¿no? Su grupo y la otra chica que es de la tribu, ¿no? Entonces aquí vemos la misma perspectiva, ¿no? En Titanic también hay diferencias, ¿no? Uno de clase alta, ella es de clase alta y él es de clase baja. Hay roces, ¿no? De hecho, creo que en la parte de abajo, ¿no? Es donde vivían, donde residían, ¿no? Por así decirlo, durante el viaje. Y luego hay roces y tal, y la cosa acaba de una manera, claro, ya no sé cómo decirlo, si Ana no la ha visto, pero acaba de una manera. Podéis hacer spoiler. Bueno, pues hay algo muy mítico también, el cine, ¿no? En la película en sí, que es después del enfrentamiento que hay, que los colonizadores británicos se van en un barco y Pocahontas pues sale corriendo por el bosque ese tan hermoso y tan chulo y se queda en un risco observando cómo el barco se va. Es decir, ha habido una situación amorosa, pero bueno, al final no están juntos porque el hombre herido, además, físicamente se va. Por lo cual, bueno, en Titanic es parecido, lo que pasa que no hay herida sino muerte ya directamente, masivamente. Entonces, bueno, la pregunta es, Titanic y Pocahontas, ¿es más romántico? ¿Es más histórico? ¿Es otra cosa? ¿Qué opináis? A ver, Ana. Es que es que para mí no es una cosa u otra. Es que no, para mí no puede haber separación, es decir, puede haber aventura, puede haber romance, puede haber todo. En el momento de encasillar, por eso, como estaba diciendo antes Andrés, que el tema de encasillar tu propia novela muchas veces en un género es muy difícil porque cuando tratas varios temas o hay varias vertientes dentro de tu novela o dentro de estas películas, por ejemplo, ¿dónde lo encasillas? O sea, ¿qué le das más peso, más importancia? Yo creo que al final quien la lee, pues dice, mira, esto tira más por ahí, porque a mí me cuesta encasillar. Yo no diría que, por ejemplo, yo Titanic yo diría que es romántica. Pocahontas no lo sé, pero a mí, por lo que me estás contando, me parece más como historia de aventuras con romance metido. Pero es que, claro, Claro, hay que vivirlo, una ¿no? Hay que cosa no quita la recibir. otra. Si te describe un cuadro, no sabes qué transmite el cuadro. Hay que verlo, hay que sentirlo. Claro. Alice, no sé si se nos ha ido la imagen de Alice, pero no sé si sigue aquí con el audio. Sí, estoy aquí. Vale. Yo es que voy a sonar pesada, pero es que verdaderamente el Titanic, no, el peso de la historia no lo tiene el romance entre Rose y Jack, lo tiene lo que sucedió, o sea, la histórica de cómo de verdad el Titanic se hundió y murió más personas, porque no va de la historia de ellos, va de la historia de todas las personas que estaban en el Titanic. No solo se centran en la historia de ellos. Yo creo que al contrario, Igualmente, que si tú lo buscas, te lo dicen, el Titanic es una tragedia, porque al final acaban mal. ¿Y Pocahontas? Pero que sí, que entiendo que ustedes lo veáis como se acepta y ya está, pero que, no sé, es como que son dos géneros que se complementan y no necesariamente la romántica tiene más peso. Yo, Titanic, personalmente, la fórmula, a mí, quizá por mi forma de verlo de tal, le veo más peso histórico. Es decir, creo que Titanic tiene un hilo conductor genial de romántica y al final para mí es histórica romántica. Pero claro, es que también, mira, conforme hablo me ha resultado raro, pero me pesa más la historia, me pesa más el género histórico. Pero aquí entramos en el tema de lo que es la percepción. En este punto estoy de acuerdo con Alice, al menos en lo que es la percepción de los géneros en Titanic. De todas formas, Alice, no sé si quieres decir algo sobre Pocahontas. Es que Pocahontas es un tema bastante peleagudo, porque verdaderamente estamos romantizando un suceso también complicado. Y
Y volvemos a lo mismo, es la misma fórmula. Es dos personas, un romance prohibido, en el caso de Titanic, entre una chica noble y un chico pobre, y en esta pues tenemos entre un colonizador y una indígena. ¿Qué pasa? Que juega el mismo factor que en Titanic. Es una tragedia porque van allí a colonizar, pues es una masacre y al final él tiene que partir. Jack le pasa lo de la tabla y este pues se va en el barco. Acaban juntos en cosas de más peso. Vale, creo que se ha cortado ahí, acaban juntos, pero igualmente hay otras cosas con más peso, ¿entiendo? O... Sí, que Vale, sea que al final él se va. Hay otras claro, cosas sí. más de peso que es pues lo que pasa. Vale. Bueno, Ana, iba con Andrés, pero no sé si Ana quería comentar algo, que antes levantó la mano o... No, yo simplemente estaba diciendo que realmente la historia de Titanic es a través de la historia romántica con lo que se cuenta lo que le pasó a todo el mundo, no al revés, sino que es la historia romántica la que coge el peso y dirige. Yo creo que a lo mejor tiene que ver con el hilo conductor, ¿no? La historia que lleva el hilo conductor, si es Mm, romántica, a lo mejor sí que tira más por lo romántico. mm. Solo ese apunte, ya está. Es muy interesante, es decir, el hecho, es decir, lo que pasó en el Titanic, según donde pongas el foco, ¿no? Podría ser un género u otro, ¿no? Si pones el foco de, bueno, de alguien, no sé, que ha perdido a su hijo y tal, pues a lo mejor es una historia de reflexión, de superación, de no sé qué. Y se pone con lo que está pasando, pues hay una capa azul, ¿no? Una capa... Si ponemos en Rose y el... ¿Cómo era el otro chico? Jack. Rose y Jack. Exactamente. Si lo ponemos centrándonos ahí, por ver lo mismo que ve el otro con sus ojos, pero de repente hay una capa rosa, ¿no? Entonces, claro, esa capa hace mucho, ¿no? Hace que pueda cambiar hasta el género, ¿no? Según la percepción, ¿no? Y con un peso bastante potente. Bueno, Andrés, coméntanos un poquillo. Estábamos con Titanic, con Pocahontas. Puedes comentar cualquier cosa. Sí, a ver, yo iba a decir que lo mejor de esto es que yo creo que al final a qué le damos importancia depende mucho de eso, de lo que tú decías, de la percepción, ¿no? Y cómo a lo mejor, si tú eres una persona que a lo mejor vive obsesionada con el Titanic, a lo mejor ves el Titanic y aunque pueda ser una historia mucho más romántica y lo veas desde el prisma romántico, a lo mejor para ti lo ves como algo más incluso documental, histórico, de decir, vale, por informarme de qué pasa en el Titanic y te da igual lo que pasa en el romance, ¿sabes? O viceversa, a lo mejor tú no sabes nada del Titanic, no has oído hablar en tu vida del Titanic por algún motivo de la vida y te pones esa peli porque quieres ver el romance y se acaba la peli y tú te quedas con el romance y te da igual toda la tragedia, ¿sabes? Pero porque yo creo que ahí depende la percepción de lo que tú quieras ver un poco y también es interesante, ¿no? Lo que comentabas, el ejemplo este del cuadro, cómo dos personas les puede transmitir cosas diferentes. Yo en el caso del Titanic sí que creo que es más romántica, sobre todo porque yo creo que ya no es que estemos todo el rato viendo su historia, es que literalmente la historia empieza con Rose de anciana contándote su historia, ¿sabes? Es un poco como, ¿sabes? Es como si yo estoy con mis amigos en un bar y les digo, os voy a contar mi historia romántica. Obviamente hay una tragedia de fondo que sucede, pero yo les quiero contar mi historia romántica, ¿sabes? La tragedia se la cuento también porque va implícita en la historia, pero yo creo que todo parte de la historia de romance, en este caso. En Pocahontas no sé, porque la vi muy de pequeño y no ha sido de mis pelis Disney favoritas, o sea, no ha sido las que más me haya visto. Entonces, tampoco puedo hablar mucho de ella. Hay que revisionarla, está guay, está guay. Aunque yo llevo años sin verla. Pero ahora nos vamos con Clara, que es su película favorita. A ver, coméntanos. Bueno, en primer lugar voy a hablar de Titanic. Yo creo que, tal y como ha dicho Andrés, Rose es anciana cuando cuenta la historia, su romance con Jack en el Titanic. Es decir, y recordemos que la historia comienza cuando unos exploradores descubren el retrato de Rose que le hizo Jack y por tanto Rose va a explicar su romance con Jack para justificar por qué existe ese dibujo y contar de primera mano lo que sucedió en el Titanic, que eso es una excusa, creo. O sea, yo creo que
en el caso del Titanic. Hay muchas películas que podemos discutir sobre si es romance o no es romance, pero yo creo que en el Titanic, y esto lo digo sinceramente a nivel personal, no hay discusión. O sea, el Titanic yo creo que es una película tragedia romántica, pero es romántica esencialmente porque el hilo conductor, y tal como ha dicho Ana, es el romance. Y de hecho, sí, yo me he visto Titanic y creo que un par de veces me la he visto y no hay ninguna otra trama. Creo que no hay ninguna otra trama relevante aparte de la historia de amor. Es que el resto de tramas que pueda haber, ¿cuáles son? Relevantes, que afecten directamente o más que pongan más énfasis que tengan más énfasis, más importancia, disculpa. O sea, en el caso de Titanic yo creo que no hay discusión. En el caso de Pocahontas, tengo que objetar una cosita que ha dicho Alice, que me ha casi clasificado Pocahontas como polémico, lo cual yo estoy en contra de considerar Pocahontas una película polémica. Entre otras cosas porque, uno, es ficción, ¿vale? Aunque Alice creo que se ha ido. Sí, no le ha gustado tu comentario. No, es broma, era para ir con la cámara. bueno, Señal de a lo protesta. mejor tenía problemas con internet, a lo mejor regresa. Sí, ahora volverá a conectarse seguramente. Bueno, que no es polémica, primero porque es ficción, es una película para niños. Disney siempre ha hecho lo mismo, que aprovecha que existe una leyenda o un mito, hasta un mito que casi nadie conoce y lo convierte en una película, tergiversando completamente la historia y no tener nada que ver con el mito o la leyenda original, solo con los personajes y alguna cosita. Entonces no es polémico porque eso siempre se ha hecho. Por otro lado, la colonización durante el siglo XVI-XVII, que es el periodo en el que sucede la trama, era una cosa normal, se veía normal y de hecho la película te da un mensaje contra la violencia, contra el colonialismo y respetar todas las culturas y todas las creencias y ser todos muy felices respetándonos los unos a los otros. Entonces, no es para nada polémica si la película es antibelicista y anticolonialista total. Y que se enamoren Pocahontas y John Smith es el mensaje de la película y John Smith respeta la cultura de Pocahontas y Pocahontas respeta que John Smith pues tenga que volver a su mundo porque, bueno, pues porque no pueden estar juntos, ¿no? Porque hay demasiadas diferencias, no sé qué, ¿no? O sea que para mí no es nada polémica Pocahontas, me parece muy sana la película. Ya tenemos aquí a Alice. Hola. Tengo que cambiar el móvil, es que el portátil me va fatal. Perfecto. Sí, ahora se te ve mucho mejor, de hecho, ¿no? Sí. Sí. Y ya está, esa es mi opinión sobre Pocahontas y el Titanic. Vale, tengo ya una última pregunta que es un poco ya cambiando del tema, aunque no tanto, pero bueno, es cambiando en realidad. Aunque antes de lanzarla, no sé si alguien quiere comentar algo sobre lo que se ha dicho. Ok, vale, pues bueno, pues ya sabéis que me gusta un poco la polémica, me gusta un poco lo que es el salseo, entonces cojo aquí una pelota que tiene forma de bomba y se la doy a Ana, ¿no? Que es la que está primera, y pregunto, ¿Dark Romance, del tóxico, del malo, del feo, romántico, sí o no? Ok, ¿podéis añadir más cosas o pasamos a la siguiente? No, que sea un romance normal y cuando salga alguna cosa que se podría calificar como dark romance, entonces que esté súper penado, como esto no es normal, chicos, por favor, no normalicemos estas cosas que nos lee al final gente de todas las edades y que pueden dar unos... que no. No, yo no. Claro, porque hemos hablado mucho de lo que es si puede ser romántica por el final o por el camino, ¿no? Una de las cosas, una idea de las ideas que se han puesto es que si el camino es romántico, pues, bueno, al final pesa, ¿no? Pero... Ya, pero claro, romántico, no claro. tóxico... No, sí, a eso voy. Es que ese camino, pues, puede ser tóxico, ¿no? O un poquito o bastante, ¿no? Entonces, por eso pongo esto, porque es bastante, es como romántico, pero lleno de ese dark, ¿no? De esa oscuridad, ¿no? De esa cosa. Y aquí es donde la perspectiva se pone mucho más amplia. Clara, coméntanos, ¿romántico, no? Esa toxicidad se carga ese camino, ¿no? Que comentábamos. Bueno, para empezar, esto creo que es una cosa que sabemos todos. Toxicidad no es lo mismo que romance. Un romance es imposible que exista si hay toxicidad, ¿vale? Es decir, aunque abunda en la realidad más la relación tóxica que la relación sana. Así que a lo mejor puede cambiar lo que es el romántico y el romántico ser tóxico de por sí.
Yo aquí empiezo a dar y me gusta poner... Ahí ya tienes 2 pelotas, 2 bombas. Venga. No, pero es verdad, porque es verdad que hay muchas personas que no pueden mantener relaciones sentimentales sanas, por desgracia. Espero que cambie en el futuro, ¿no? Porque se ha puesto de moda, afortunadamente, la salud mental y todo eso. Y es verdad que la literatura, esto creo que lo comentábamos en otros podcasts, puede ser un espejo de la realidad, de la sociedad. Entonces, claro, pero la literatura, como es ficción, tiene la virtud de poder ser un objeto aspiracional, algo idealizado, algo que debería ser y que no es, ¿no? De hecho, la literatura ha contribuido a cambiar el mundo, siendo un espejo de una realidad que no existe, pero que debería existir, ¿no? Entonces, yo creo que dark romance no solo puede ser un género en sí o un subgénero del romance, es que también hay muchas novelas que se consideran novelas de fantasía, bélicas, no sé qué, que incluyen romances que son tóxicos. Y entonces eso se puede considerar dark romance dentro de un género como el bélico, no sé qué. Ejemplo muy famoso, tanto en la serie como el libro. La canción de Hielo y Fuego, also known as Juego de Tronos, tiene un romance muy tóxico. Por si la gente no lo ha visto, todo el mundo se ha visto aquí Juego de Tronos o sabe de qué va, más o menos. Sí. Vale, pues Jaime y Cersei tienen un romance completamente tóxico, tanto en la serie como en los libros. Incluso en los libros diría que es incluso más tóxico, porque ella le manipula más a él y bueno. Vale, esto se puede considerar dark romance, pero yo creo que la clave está en escribir dark romance, pero sin decir que esto es lo deseable, o tratarlo como sexy, porque George R.R. Martin, en Canción de Hielo y Fuego, nunca trata sus escenas como algo sexy, como algo deseable. Todo lo contrario, está diciendo al lector que eso no está bien, que Cersei está manipulando a Jaime, que Jaime es malo porque Cersei le manipula, o porque es malo de por sí porque sacan su peor parte. Es decir, la clave yo creo que está en, vale, ¿te gusta este tipo de historias? Maravilloso, pero que la lectura en sí te tiene que decir a la cara que no está bien eso. No tratarlo como algo deseable, sino como algo reprochable. Es como ver una película de mafiosos o un libro de mafiosos. Vale, a mí no me gustaría atracar a personas en un banco, pero bueno, si me gusta verlo en ficción, pues mira, ¿sabes? Y lo trata mal, ¿no? En muchas películas, en las películas de mafiosos. Sí, de hecho, no sé si el dark romance, no sé si me equivocaré o no, creo que lo escuché una vez, salía o se relacionaba mucho con el tema de los crímenes, de los mafiosos. Creo que como los primeros ejemplos están por ahí, no sé si me estaré equivocando o estaré diciendo algo parecido a lo que alguna vez me dijeron. Pero bueno, Alice, coméntanos un poquillo, dark romance. Yo tengo también una opinión muy tajante con este género, y es que el dark romance ya existía de antes, simplemente que ahora le han dado por decir así, el nombre. Siempre ha existido romances oscuros y no todos han sido tóxicos. Hay algunos que son por la ambientación, el estilo de novela, el género, se le ha dado como un romance oscuro y no en todos ha habido relaciones tóxicas. Ahora mismo es que no me acuerdo de ninguno, pero yo he leído libros de dark romance en que los protagonistas tienen una relación muy sana. Pero ¿qué pasa? Son personajes muy grises que tienen pues sus claroscuros, y es la ambientación y la trama la que le da la oscuridad a la relación. Ahora bien, yo opino que sí, que tú puedes leer lo que quieras, a fin de cuentas, tú como lector, tú decides qué quieres o no leer. Ya, eso es cada uno. Pero yo estoy totalmente en contra de aquellas novelas en las que se romantice actos con V y abusos ya muy graves. Para mí eso no es un dark romance, para mí eso es una novela tóxica y yo creo que la habíamos superado ya, pero por lo que se ve se está poniendo muy de moda estas novelas que se romantizan cosas que no se deberían de romantizar. Y luego se hacen películas, eso es lo peor de todo. Para que llegue a más público. Es lo peor de todo. Sí, y es eso lo que opino. Yo creo que dark romance siempre ha existido y hay relaciones sanas en el dark romance, pero hoy en día se está haciendo muy populares las que no son sanas y no hay un control para el lector, porque sí, nosotros somos adultos y ya pues leemos la sinopsis y demás, pero una persona joven que empieza a leer con, vamos a ponerle 14 años,
se mete en un book talk y les recomienda novelas, las romance, y le dice a su madre, por ponerle, mamá, quiero este libro, la madre a lo mejor no es lectora y no se va a molestar en leer la sinopsis, y a lo mejor está leyendo un dark romance en el que se romantiza esos aspectos que no se deben romantizar. Por eso te digo que, y ya ha habido casos de gente que ha puesto vídeos de cómo están en la zona juvenil novelas así, como Haunting Adeline, que esa es, yo lo siento, pero estoy en contra de esa novela totalmente. Haunting Adeline es un crimen y no sé por qué lo llaman dark romance cuando no son dark romance. Es muy curioso cómo está cambiando últimamente la sociedad, ¿no? A esa atracción por lo oscuro, ¿no? Esa atracción por lo prohibido, por lo... Sé que está mal, pero yo controlo. Es curioso. No sé, Andrés, coméntanos un poquillo ya para cerrar el círculo del dark romance, que se está alargando, pero cada vez se está volviendo más interesante. Pero hay que meter tijeras. Vale, a ver, yo debo decir que creo que no he leído un dark romance en mi vida, porque es que yo cuando leo romance, lo decía al principio, a mí es que me encantan los que son muy felices, muy de comedia romántica, muy todo, entonces claro. Pero sí que es verdad que yo creo, repitiendo un poco lo de antes, que este también a nivel editorial, el problema es que han pasado a llamar dark romance a cosas que a lo mejor, pues eso, no lo son, ¿sabes? Se ha popularizado el tema de un dark romance, a lo mejor eso es abuso no sé qué tal, y parece que a la gente le ha gustado, porque hay gente para todos, sí, y ahora se han hecho como virales y es como, parece que las editoriales lo piden más, ¿sabes? En plan, por mucho que te quejes, es como, no, pero es que funciona, ¿sabes? Y como funciona ya para adelante, ¿sabes? Porque lo moral, cuando algo funciona económicamente, lo moral es otra cosa. Entonces, claro, es el problema. Y sobre todo que en los libros no tenemos algo que catalogue muy bien, sí, para adulto, juvenil, luego se mezclan las librerías, entonces al final, ¿qué es para juvenil y adulto? No lo sabes muy bien. Yo qué sé, en videojuegos o películas tienes el PEGI, el +18, tal, en libros, bueno, si tienes suerte a lo mejor un trigger warning. Pero claro, es un poco problemático porque también creo que una cosa que pasa mucho y cada vez lo veo más es que encima autores de a lo mejor un tipo de género escriben cosas muy variadas, lo cual puede estar bien, pero claro, la cosa es que yo veo a muchos autores que a lo mejor hacen novela adulta que de repente te sacan un middle grade. Y claro, ¿qué pasa? Que si tú tienes un middle grade y tu niño de 11 años va a leer un middle grade y le gusta al autor y luego va a buscar algo de ese autor y resulta que lo que tiene después escrito es un dark romance, es una liada, ¿sabes? Porque en las librerías no tienes algo que te diga, no, tú no te puedes llevar este libro porque es para mayores de 18, ¿sabes? Entonces, creo que eso también es otra problemática bastante seria con este tema. Entonces, bueno, que cada uno lea lo que quiera, pero yo creo que como que hay secciones como estas que a lo mejor se deberían tener como más control sobre ellas, sobre todo si se van a hacer así, ¿sabes? Si quieres que tu libro de dark romance a nivel editorial sea un compendio de abusos y prácticas que a lo mejor desvirtúan un poco lo que era el género original, como decía Alice, pues es como, bueno, pues adelante, a lo mejor no te puedo parar, pero a lo mejor deberías tener más control sobre cómo acceder a esos libros. Sí, bastante interesante. Cada vez conforme vamos solapando preguntas y añadiendo respuestas y añadiendo información, van surgiendo cada vez más preguntas y se vuelve cada vez el tema más curioso, ¿no? Más chulo. Pero, claro, para no alargarnos, se ha notado mucho que es la primera vez que tenemos a tanta gente porque, se pueden sacar muchas preguntas y tal. Así que muy, muy diverso todo, muy guay. Pero, pues iniciamos lo que es la última ronda en la que podéis decir lo que queráis y con ello, pues ya cuando terminéis, yo ya cierro y ya se termina el capítulo. Así que, bueno, últimas palabras. Ana, puedes comentar lo que tú quieras y eso. Nada, yo para despedirme, pues darme un poco más a conocer, decir que sigo escribiendo romántica. Quería enseñar la portada de mi libro, que siempre diré que la ilustradora es maravillosa, Patop Art. Está publicado con Ediciones Carena. Y nada, que ha sido un placer hablar con todos vosotros, debatir y que evidentemente yo sé que soy muy cabezota, tengo una forma de pensar muy, muy cuadriculada, pero que me ha encantado escuchar otras formas de pensar. Perfecto. Clara.
Bueno, en primer lugar, antes de la despedida, quería añadir una cosa que ha dicho Alice. Lo del dark romance antiguamente sí que existía, es verdad. O sea, ahora me estoy dando cuenta. Frankenstein técnicamente es una novela de dark romance. Bueno, no, Frankenstein no, perdón. El fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera, ¿no? Que es un tío turbio que se enamora de una chica inocente, dulce, con una voz de ángel y que ella casi se deja seducir, no sé qué. O sea, esto creo que Alice ha hecho un muy buen punto, que es que el dark romance existía, lo único que, claro, la calidad de las novelas del siglo XIX o de esas que estamos nombrando son muy superiores a Fountain Adeline, por ejemplo, esto es una opinión personal. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir. Por otro lado, nada, que un placer pues haber participado en este episodio de Little Lupa, hablando sobre un tema tan interesante. Y haber compartido pues mis opiniones, ¿no? con vosotros y que nos influenciemos los unos a los otros, ¿no? para escribir y para consumir, ¿no? el arte. Y por otro lado, una recomendación personal de una obra de romántica que me encanta, que es La mujer que camina adelante, que es una película muy, 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 muy bonita. Es el mejor romance que he visto en toda mi vida. Por si os queréis empapar de una buena historia de amor con mucha química y con muchos momentos vibrantes. Y nada, ¿Final un tráfico? placer. ¿Perdón? ¿Final tráfico? Tráfico, digo yo. Uy, Tráfico. Madre mía, trágico. demasiado rato aquí, ¿eh? Pero tendrá tráfico de ventas seguramente ahora. Bien. Ay, pues no, es que, a ver, no quiero revelarlo porque sería spoiler. Vale, no lo digas, lo descubrimos. Surprise. Surprise, surprise. Ok, vale, pues Alice, coméntanos ya las últimas palabrillas. A lo que decía Clara, también, por ejemplo, la Cumbre Escarlata también es un dark romance. Sí. Que sí, que hay muchas novelas y muy buenas. Y ya eso es otro tema de la calidad, como va hoy en día, porque va así. Pero ya para despedirme, que lo siento porque mi internet en mi ordenador es fatal, tenía que desde el primer momento haberme puesto en el móvil, hubiera sido más sencillo, hubiera podido disfrutar más de la charla, aún así la he disfrutado. Respeto totalmente vuestras opiniones, al fin de cuentas somos lectores y cada uno tiene una opinión subjetiva sobre todo, porque somos así y todo el mundo piensa diferente y es lo bueno de que tenemos el ser humano, al menos el tener poder y pensar diferente. Y ya que Clara ha dicho de recomendar, recomiendo que leamos más autores nacionales, por favor, porque hay autores buenos. Aquí tenemos un autor que es Andrés, que también es un autor nacional, y Ana también. Así que, por favor, yo animo a que leamos más autores nacionales y dejemos un poquito lo internacional y apostemos por lo nuestro, por la tierra, ¿sabes? Por nuestra tierra. Efectivamente. Y bueno, Andrés. Bueno, yo nada, simplemente pues agradecerte a ti, Carlos, por haberme invitado a participar, que me lo he pasado muy bien, a mis compañeras por todo el debate, porque la verdad creo que ha sido un debate que además ha ido volviendo cada vez más intenso, más interesante también y que era como, no sé, según más cosas salían sobre la mesa, era como, bueno, podríamos estar aquí 3 horas y probablemente después de 3 horas saldrían el doble de preguntas y que ha sido muy interesante todo. Y nada, además yo muy contento porque el año que viene saco 2 cositas que tienen bastante romance las dos, así que súper guay haber podido participar en esta charlita. Perfecto. Pues seguir al público que siga por las redes, ¿no? A todos los invitados para ir averiguando, ¿no? Todo lo que van a sacar. Comparto bastante lo que estaba diciendo Andrés. De hecho, me repito, ¿no? Yo, bueno, cuando lancé la última pregunta del Dark Romance, me quedé pensando, es que esto no es una última pregunta, esto es otro capítulo. Pero claro, había que achicar. Así que nada, desde Little Lupa siempre se busca el dos pilares, conocimiento y reflexión. Y aquí se ha aportado conocimientos, datos y, bueno, también esa reflexión, ¿no? Que la reflexión no va por un único camino, va por varios y a veces pues se van entrelazando como una trenza, ¿no? Y eso también es lo que se busca aquí con bueno, diversidad de opiniones, con matices, ¿no? Que algunos, creo que Ana dijo al principio, voy a matizar esto, voy a matizar la opinión o tal, creo que fue en su segunda intervención. Es decir, y claro, Clara también dijo, ¿no? Influenciarnos unos entre otros, por lo cual, bueno, es lo que se pretende aquí
y, bueno, pues para empaparse, ¿no? Simplemente, todo se resume, lo que quiero decir es empaparse. Y con eso, nada, concluimos. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí. Gracias a Ana, gracias a Clara, gracias a Ali, gracias a Andrés. Gracias a todo el mundo que ha estado presente y ha llegado hasta este punto. Y si queréis más de ellos, están en redes sociales. Y si queréis más de Elite Lupa, pues estáis en un capítulo. Podéis mirar más capítulos. Gracias y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.